El corazón delator, por Edgar Allan Poe. Es cierto, sí, siempre lo he sido. Muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué dirán ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, no los había destruido, ni embotado. Sobre todo, tenía el oído fino. Oía todo lo que se podía oír en la tierra y en el cielo. Oía muchas cosas en el infierno. Escuchen, atiendan cómo con cordura, con cuánta calma les cuento toda la historia. Es imposible decir cómo aquella idea entró en mi cerebro, pero una vez concebida, me acosó noche y día. No había motivo, no había pasión. Amaba al viejo, jamás me había hecho mal alguno, jamás me insultó, no deseaba su oro. Creo que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo azul pálido, cubierto por una especie de telilla. Cada vez que lo miraba, se me helaba la sangre, y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a quitarle la vida al viejo y librarme de aquella mirada para siempre. Ahora, esta es la cuestión. Ustedes me toman por loco. Los locos no saben nada, pero debieran haberme visto. Debieran haber visto con cuánta cordura procedí, con cuánta previsión, con cuánta disimulación me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que durante la semana anterior a matarlo. Y cada noche, alrededor de las 12, hacía girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y cuando había abierto lo bastante para pasar la cabeza, metía una linterna sorda, toda cerrada, de modo que no se viera luz alguna, y luego metía la cabeza. Oh, hubieran reído ustedes al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, para no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera meter toda la cabeza por la abertura de la puerta hasta verle tendido en su cama. ¡Ja! ¿No se me hubiera tenido por un loco? Y entonces, cuando tenía bien metida la cabeza en la habitación, abría la linterna cautelosamente. ¡Oh, cautelosamente! ¡Cautelosamente! Porque las bisagras chirriaban. La abría lo bastante para que un fino rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, siempre a medianoche, pero encontraba el ojo siempre cerrado, y por eso me era imposible consumar la obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino su ojo maligno. Y todas las mañanas, apenas apuntaba el día, entraba resueltamente en su cuarto y le hablaba con valentía, llamándole por su nombre con voz cordial, y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes, habría sido un viejo muy perspicaz el que llegara a sospechar que todas las noches, a las 12, yo lo espiaba mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con más cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez que mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido yo el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi sensación de triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante tal idea, y quizá él me oyó, porque movió bruscamente la cabeza en su lecho, como si se sobresaltara. Pensarán ustedes que me eché hacia atrás, pero no. La habitación estaba tan negra como la pez, a causa de las gruesas persianas que cerraban herméticamente las ventanas por miedo a los ladrones, y yo sabía que no podía ver la apertura de la puerta. Seguí empujándola, lentamente, lentamente. Había ya abierto lo suficiente para pasar la cabeza. Estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se incorporó en su lecho gritando: «¿Quién está ahí?». Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no le oí acostarse. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho noche tras noche, escuchando los sonidos de la muerte que acechaban su cama. Entonces oí un leve quejido, y supe que era el quejido del terror mortal. No era un quejido de dolor o de pena, oh no.
Era el sonido ahogado que brota del fondo del alma cuando el terror la oprime. Lo conocía bien. Muchas noches, a medianoche, cuando el mundo entero dormía, me había brotado de mi propio pecho, ahondando con su eco los espantos que me enloquecían. Lo comprendía, sabía lo que el viejo sentía, y le compadecí, aunque al mismo tiempo me reía por dentro. Sabía que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se había movido en la cama. Había tratado de decirse a sí mismo que aquel ruido no era nada, pero no había podido. Se decía, es solo el viento en la chimenea o un ratón que corre por el suelo. Sí, trató de calmarse, pero todo fue inútil. Todo era en vano, porque la muerte inminente, se había acercado con pasos sigilosos y envolvía a su víctima. Ya hacía varios minutos que sentía yo el sonido de aquel terror mortal que brotaba del pecho del viejo. Ahora llegaba a mí claramente, un eco suave y continuo que se alzaba de su cuerpo atormentado. Y todavía no había encendido la linterna. Permanecía quieto, casi aguantando la respiración. Trataba de mantener la calma, mientras escuchaba con una excitación creciente, pero no podía contenerme más. Abrí una pequeña rendija de la linterna, lo justo para permitir que un único y débil rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Ah, aquel ojo maldito. Estaba abierto, abierto de par en par, y tan pronto como cayó sobre él el destello de luz, me enfurecí como nunca. Lo vi con una claridad terrible, azul y velado, con esa odiosa telilla que tanto me aterraba. Mi ira me invadió por completo en ese momento. Oí como mi propio corazón comenzaba a latir más rápido, un latido sordo que me hacía eco en los oídos. Pero, aún así, me contuve. El latido del corazón del viejo, sin embargo, comenzó a sonar más fuerte. Al principio, fue un sonido bajo y casi imperceptible, pero pronto se hizo más agudo, más rápido, más fuerte. Era un latido terrible y profundo, como el tic-tac de un reloj envuelto en algodón. Sentí que mi ansiedad crecía con cada latido que resonaba en mis oídos. Y luego, aquel sonido se hizo intolerable. Sabía que era el corazón del viejo, latiendo con un terror que solo podía conocer al borde de la muerte. Se volvía más y más fuerte. ¡Más fuerte, digo! ¿Me oían ustedes? Sí, más fuerte, más fuerte a cada instante. El terror del viejo debía ser absoluto, pero el mío también lo era. Temía que algún vecino pudiera oír aquel sonido tan agudo y penetrante. Entonces, de repente, un arranque de furia me dominó. Lancé un grito y salté dentro de la habitación. El viejo soltó un solo alarido de agonía antes de que lo derribara al suelo y lo aplastara con la cama. Lo hice rápido, sin piedad. Apreté y apreté la cama sobre él hasta que el sonido del corazón cesó. El viejo estaba muerto. Su ojo no volvería a atormentarme nunca más. Me aseguré, palpando su cuerpo con cautela, de que no respiraba, de que no había vida en él. Había acabado. Su corazón no latía más. La noche avanzaba rápidamente y yo actué con tranquilidad y eficacia. No había nada que temer. Con la pericia de un hombre resuelto, desmenucé el cadáver. Corté la cabeza, los brazos y las piernas. Luego, levanté 3 tablas del suelo de la habitación y oculté los restos con tal destreza que nadie podría imaginar que había algo debajo de las tablas. Ni siquiera una gota de sangre. Había sido cuidadoso, muy cuidadoso. Usé una cubeta para recogerla toda. Todo estaba en orden. Todo había sido hecho a la perfección. Entonces, cuando terminé, eran las 4 de la madrugada. Aún estaba oscuro, pero al sonar las campanadas de la hora, alguien golpeó la puerta principal. Salí a abrir con el corazón ligero, porque ¿qué podía temer ahora? 3 hombres entraron. Se presentaron como agentes de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche y por temor a un delito había llamado a las autoridades. Les sonreí porque, ¿qué tenía que temer? Les di la bienvenida. Les expliqué que había sido yo quien había gritado al tener una pesadilla.
El viejo, les dije, estaba de viaje. Los llevé a recorrer la casa. Los invité a buscar, a inspeccionar. Finalmente, los llevé a su habitación. Les mostré sus pertenencias intactas. En mi confianza, coloqué sillas en la misma habitación y me senté justo sobre las tablas que cubrían el cuerpo del viejo. Los policías estaban satisfechos y mi confianza fue en aumento. Pero entonces, comencé a oírlo. Primero fue un leve sonido, un murmullo distante, como un reloj amortiguado, pero fue creciendo. Era el latido del corazón del viejo, nuevamente, resonando bajo las tablas. Mi rostro palideció y hablé más rápido, tratando de ignorarlo. Pero el sonido aumentaba. ¿Qué podía hacer? Era un sonido agudo, incesante, inhumano. Me sentí mareado. Me dolía la cabeza. ¡Oh, Dios! ¡Qué ruido! Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Los hombres seguían hablando, sonriendo. ¿Por qué no se marchaban? Yo hablaba, chillaba, maldecía. Me retorcía en mi asiento. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Pero ellos no oían nada. No, ellos no oían. Debían oír. Debían. ¡Oh, qué tortura! No podía soportarlo más. Me volví loco. Basta ya de esa hipocresía, grité. Confieso, arranquen las tablas. Aquí está el latido de su odioso corazón.